cómo es la vida en Malasia. Además de conocer cuál es el costo de vida aquí, cuánto ganan las personas, cuánto tienen que invertir para, por ejemplo, pagar un alquiler, los gastos básicos de la vida de la gente. Vas a ver que es un país que podrías decir que es muy rico o quizás que es un país pobre. ¿Cuánto tienen que invertir las personas de ese salario mínimo para vivir? Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video y que ya se ha vuelto un clásico de este canal cada vez que visitamos un nuevo país, hoy vamos a descubrir cómo es la vida en Malasia. Y es que si no has visto mi primer video, pues todavía no te habrás enterado de que estamos en este país asiático por primera vez y estamos específicamente en su capital, en Kuala Lumpur. Estuvimos paseando por varias de sus calles, por varios de sus edificios, además emblemáticos como lo es, amigos, las Torres Petronas. Eso lo van a poder ver en el primer video, en el capítulo anterior, no se lo pueden perder. Pero en este episodio vamos a ver cosas diferentes, vamos a averiguar cosas pues más de la vida diaria de las personas acá. Además de conocer cuál es el costo de vida aquí, cuánto ganan las personas, cuánto tienen que invertir para, por ejemplo, pagar un alquiler, los gastos básicos de la vida de la gente cuando vive en un país. Pero también recorriendo algunos lugares emblemáticos comunes de las personas que viven aquí en su capital. Así que eso es lo que van a ver a continuación y no se pueden perder ni un solo minuto de este video porque está a punto de comenzar. Apenas bajé del edificio donde nos estamos quedando, pues este pequeño bazar. Buenas, buenas. ¿Qué conseguiste? Sí. ¡Atrapada! ¡Ay! Hay unos stickers súper lindos, ya se los muestro. Son pues emprendimientos de las personas por acá. Miren, tienen cintillos, lacitos, zarcillos. Allí está comprando unos stickers, alimentos para perritos. Miren qué cool, adornos. Aquí tenemos comida también. Aquí toman muchísimo té, amigos. Forma parte diaria de las personas. Una bolsita de té cuesta 5 ringgit. 5 cuestan 22.50. Especies de focaccia, pan. Miren esto, qué divino se ve. Carteras, monederos, tarjeteros. Hay de todo. Miren, algunos postres. Ay, miren qué lindo. Este es de Hello Kitty. Estos son como unas pequeñas tartaleticas. Qué cool están estos lugares. Y huele divinísimo. Miren, estos fueron los stickers que compró Angie. Aquí también hacen emprendimientos, Son de muy buena calidad. A ver, miren que todos los puestos son iguales. Están muy bien ordenados. Miren, aquí tienen waffles. Por aquí tienen café. Y la gente está súper activa en el lugar. Además, aquí tienen como más especies de libretas, bolígrafos, calendarios. Ay, miren qué cool. Son como estos calendarios que uno cortaba así, ¡puácata! Estas chapas, calcomanías, como que están de moda las calcomanías aquí y este tipo de como postales con mensajes. Estos lugares porque bueno, aquí es donde vienen las personas que por ejemplo viven en el área. No es un área turística como tal porque más que todo son lugares residenciales y pues este tipo de lugares nada más se enteran pues los locales o si por casualidad yo como turista paso y lo veo en el camino porque esto no es un área donde normalmente vengan los turistas. Bien, otra cosa que les debo mencionar acerca de la vida diaria de las personas aquí es que acá en Asia en general, aquí en Malasia, no utilizan lo que son las aplicaciones que comúnmente conocemos en América o en muchos lugares de Europa. Y es que, por ejemplo, aquí utilizan mucho esta que se llama Grab. Ella, pues, tiene lo que es transporte, o sea, taxis, puedes pedir deliveries, o sea, todo eso está allí en esa sola aplicación. Desde allí puedes hacer todo. Y es algo que les he venido recomendando desde que llegué a Asia, porque les va a resolver la vida para todo. Para pedir un taxi, son los más baratos, los más confiables, te buscan en el punto que necesitas. Si quieres pedir un delivery porque simplemente no quieres salir de tu hotel o ya llegaste cansado o no entiendes mucho pues los lugares donde vas a comer, pues allí en la aplicación también puedes pedir, te va a resolver mucho la vida. Y pues es una aplicación que aquí todo el mundo utiliza, todo el mundo te dice usa Grab. Bueno, el día de hoy el tiempo amaneció súper bien, perfecto, miren, soleado, hasta se logra ver en algunas partes el cielo azul. Espero que se mantenga así, aunque hay una nube bien gris acá. Espero que de verdad no llueva porque ayer nos llovió intermitente pero por mucho tiempo y eso es algo de lo
lo que les comentaba el día de ayer, que aquí les puede llover en cualquier momento, pero de lo que sí pueden estar seguros es que les va a llover todos los días. O sea, por lo menos una vez al día va a caer un aguazo. Ya llevamos con este, sería nuestro tercer día, y de los 3 días 2 han llovido. Este sería el tercero. Si nos llueve hoy iría 3 de 3. Vamos a ver, esperemos que no. Ha sido la regla y lo que nos han dicho. Algo que también ya les he mencionado es el hecho de que conducen por la izquierda. Esto herencia de su pasado como colonia británica, y pues la herencia colonial es patente también en muchas ciudades, y no en vano portugueses, holandeses y británicos habitaron este país durante siglos, dejando su impronta en edificios de Kuala Lumpur o Malaca. No había notado que habían también puestos en esta parte adentro, como en este pequeño lobby del edificio. Ay, miren que esto, qué lindo. Hello, miren qué bonito. Oh, wow, miren esto, es como una hamburguesa. Miren qué cool, y todo es así como tejido. Thank you. Thank you. It's wonderful. Wow, está súper cool. Miren, hay muchísimas más cosas por aquí, más puestos. Wow, están súper activos aquí con el tema de los emprendimientos. Y miren, el sitio impecable, parece una tienda, o sea, montada, pero este tipo de sitios que pues para una ocasión los montan y listo, se acabó. Miren esto, conseguimos a Polito. Ay, Mr. Pucci, el señor Pucci. Llegamos a Polo. Mi Miren, Pucci, salen está 1 por 19 y 2 por 15. Sí. Miren, y adivinen dónde lo voy a colgar. Aquí va a andar Apolo todo el día. Qué cool. Miren a Polito. El único problema de cuando uno carga las cosas aquí es que eso se va a poner asqueroso, porque el bolso carato está en el piso. Bueno, de momento ahí va a estar. Bueno, a partir de ahora Apolito va a estar aquí y ustedes van a saber, los que vean este video, exactamente dónde conseguimos el llaverito. Bueno, algo que nos hemos encontrado siempre son estos caminos todos techados, porque aquí como llueve de repente, entonces como que le quieren facilitar también la vida a las personas, y están todos estos lugares en muchos sitios para que tú puedas caminar de un lugar a otro sin que tengas que mojarte, y esto está muy pero muy bien. Toman en cuenta a cada una de las personas, y fíjense a los niveles que se llegan, que no nada más es esta parte de la acera que está totalmente techada, miren, desde que venimos caminando hasta allá, ¿verdad? Sino que además para cruzar la calle también le colocaron techo, miren eso, para que tú tampoco te tengas que mojar al cruzar la calle. Y esto sí que está impresionante, la verdad. A veces muchas ciudades quieren pues tratar en lo posible de que los vehículos no se utilicen tanto, pero no hacen este tipo de cosas para que las personas decidan ir quizás caminando o en bicicleta o en otro medio de transporte que no sea un vehículo. No hay ese tipo de comodidades. Con este tipo de comodidades mucha gente pues decide caminar, porque dice, bueno, no me voy a mojar tanto, o sé que hay lugares para uno caminar, poder ir de un sitio a otro sin que tenga yo que mojarme, porque es un real problema. En esta calle por la que estamos ahorita transitando es la Bukit Bintang. Está llena de comercios, como pueden ver, de todo tipo. Van a encontrar muchísimos, son sitios donde hacerse masajes, no sé, un spa. Miren, ahí hay uno, aquí hay otro, que ofrecen masajes de pies, que es como que el best seller de aquí. Miren, aquí dice Best Friend Foot Massage in Health Therapy. Hay demasiados por todos lados, y como que a la gente le gusta relajarse, estar un rato agradable. Caminando vamos a ver otra cara de la ciudad. Eso sí, algo que debo destacar y que lo he dicho antes, es que el tema de las carreteras se ve súper bien organizada, las aceras súper bien, todo muy bien delimitado, demarcado. También existen estas patinetas eléctricas para que ustedes puedan ir de un sitio a otro, están bien bonitas. Puedes poner aquí tu teléfono, que esto está muy bien además. No las hemos probado todavía, pero sería una muy buena idea, ¿eh? Bueno, fíjense que esta parte ya empieza a lucir diferente. Miren las publicidades allí, las pantallas. Aquí en la parte de arriba pasa el monorriel, uno que hemos estado viendo por allí. Ahí hay una estación para tomarlo. A lo mejor tomamos uno de esos más tarde. Miren las pantallas en cada columna, me encanta eso. Se ve súper moderno. Está súper bien. Y aquella zona de allá, fíjense que se ve totalmente diferente a por donde venimos caminando hace un momento. Sí demora muchísimo, son los pasos del peatón. Amigos, demora muchísimo el semáforo, no sé por qué, pero les ponen muy poco tiempo para pasar. ¡Wow! ¡Qué bonita esta parte de aquí! Me encanta. Miren, por allá tenemos al Coronel Sanders con una Coca-Cola.
Miren esa gran pantalla ahí. Aquí vamos a poder encontrar varias tiendas también, varios sitios para comer. Miren esto, hay una corneta en la calle. Eso sí, está bien resguardada con candado y todo. Ahorita la apagaron, no sé por qué, pero eso es una corneta, estaba sonando ahorita. Algo que sí he notado de las personas aquí es que se llevan la vida con calma, sin prisa. La verdad es que no se siente una ciudad así como muy... que saben que uno a veces va y como que la gente va corriendo, los carros van pitando, los motorizados, la cosa se siente... No, la verdad es que es una ciudad bastante relajada, calmada. Sí que hay tráfico, no es que estén desesperados por andar de un lado a otro, porque el desespero se nota cuando en la bocina le empiezan a tocar muchísimo, pero aquí no se nota eso, la verdad. Además la policía es muy amable, ahorita nos preguntaron que si estaba todo bien, que si les está gustando, la verdad está muy cool. Nos preguntaron que el sol y tal y no sé qué, y nosotros sí, y la lluvia de repente, entonces nos dijeron bueno, disfruten, que sigan disfrutando. Si no nos derretimos primero. No los grabé porque de verdad que al principio cuando empezaron a acercarse como que no sabía la intención, pero no, súper amigables, nos gustó. Bueno, ya estamos entrando como más en la zona de tiendas, están por todos lados, marcas importantes, por allá veo, miren, a Cartier, tengo Rolex por allá al fondo, esta tienda que es asiática, muy barata además, ropa de muy buena calidad, ya les estuve diciendo. Esto está lindísimo esta parte, o sea, si la gente aquí en Malasia quiere venir a comprar, pues esta es la calle de las compras, amigos. ¡Wow! Vean esto, qué hermoso está. Y vean la entrada a ese centro comercial, está increíble. Amigos, y antes de seguir descubriendo cómo es la vida aquí en Malasia, les vengo a hablar acerca de Surfshark, el mejor y más confiable VPN que existe hoy en el mercado y que todos deberíamos de usar, y te voy a explicar el porqué. Lo primero que debo explicarles es que es una VPN. Es una red pública virtual que crea un escudo de seguridad muy útil, sobre todo en casos de conectarnos a una red Wi-Fi pública, ya sea desde un aeropuerto, un restaurante, una tienda o cualquier espacio público que, al igual que tú, muchas otras personas están conectadas y no siempre con buenas intenciones, ya que todos tus datos en este caso estarían expuestos a que sean robados a través de esta red Wi-Fi, ya sean tus tarjetas de crédito, claves de correos electrónicos, toda la información que tengas almacenada desde ese dispositivo. Y una VPN te va a proteger de que esto no suceda, además de otras ventajas, como por ejemplo poder ver Netflix, Disney Plus, Amazon Prime Video o cualquier otra plataforma que esté bloqueada en nuestros países, tan solo con cambiarnos de nuestra ubicación. Una ventaja adicional es que no tienes límite de equipos, lo puedes conectar en tu teléfono, en tu tablet o en tu ordenador. Y la mejor parte es que, si te interesa, la suscripción mensual de Surfshark tiene un precio de $14.65, pero si formas parte de esta familia, a través del enlace que tienes en la descripción de este video y a través de mi código promocional Gabriel Herrera, tan solo pagarás $2.49 al mes. Así que no pierdas la oportunidad de aprovechar este 83% de descuento. Y eso no es todo, porque además te regalamos 3 meses totalmente gratuitos. Ve al enlace que te dejo en la descripción de este video, porque la promoción de Surfshark comienza desde ya. Fíjense la gran diferencia de lo que estuvimos viendo al principio de la avenida a lo que se empezó a convertir el final, ¿no? Ahora, ustedes seguramente se estarán preguntando qué tantas personas o qué tanto porcentaje de la población puede darse el lujo de venir a este sitio y comprar en estas marcas Burberry, Tiffany, Louis Vuitton. O sea, ¿qué tanto porcentaje de la población puede darse ese gusto? Pues miren, es así. No creo que sea un gran porcentaje, porque realmente el sueldo mínimo actualmente en Malasia, lo que ganarían las personas con trabajos muy básicos, está aproximadamente en unos $235, lo que serían unos 1.100 ringgit, que es la moneda aquí en Malasia. ¿Qué porcentaje de la población gana eso? Pues miren, la verdad es que es bastante, el porcentaje es muy alto, y realmente Malasia es un país de muchos contrastes. Puedes ver zonas muy ostentosas, pero también puedes ver zonas muy humildes, muy de bajos recursos, muchos contrastes, como les digo, entre edificios nuevos, viejos, y dependiendo de la zona donde te muevas, vas a ver que es un país que podrías decir que es muy rico, o quizás que es un país pobre.
Ahora, eso sí, es importante destacar que no es un país costoso, es un país bastante económico, o por lo menos lo que nosotros hemos podido darnos cuenta cuando pagamos una comida o pagamos un servicio, lo que sea, es bastante barato. Aquí, pues, por ejemplo, una comida la hemos llegado a pagar en 5 ringgit, que eso es $1, ¿ok? Hemos conseguido comidas por debajo de ese precio, las bebidas cuestan céntimos de dólar, o sea, la verdad no es un país muy costoso para vivir, eso sí, viéndolo del lado del turista común, ¿no? Pero sí que vamos a estar analizando también cuánto tienen que invertir las personas de ese salario mínimo para vivir, o sea, cuánto les va a costar un alquiler, cuánto les cuesta ese tipo de cosas, el transporte. También vamos a estar utilizando a lo mejor algún medio de transporte, porque de aquí de esta zona tan ostentosa nos vamos a dirigir a un lugar un poco más popular. Y para allá vamos en este momento. Vamos a uno de los centros comerciales que está justo a pie de calle, en las tiendas que nos encontramos. El aire acondicionado patea durísimo, está súper frío y qué agradable con ese calor que hace afuera. Pero miren, el lugar está brutal. Miren qué bonito está, súper moderno, lugares amplios. Wow, miren esto. Miren, ese es un personaje de una serie coreana que me dice Angie que es bellísimo, me dice. Y vean, ahí está el chico este que hace TikToks, que ni habla, se volvió súper famoso. Miren allí todas las estrellas, ¿eh? Bueno, ahora vamos a ir hacia nuestro siguiente lugar y para ello vamos a tomar el metro. Creo que es por aquí justamente. Vamos a ver qué tal está el metro y pues un medio de transporte que utilizan mucho las personas en su día a día. Pensé que íbamos a tomar el metro, pero no. Vamos a tomar este monorriel que está justo acá. Vamos a subir por aquí. Las escaleras eléctricas no están funcionando en este momento. Fíjense que ahí hay una persona pidiendo pues parte de lo que les comentaba acerca del poder adquisitivo de las personas aquí, los diferentes contrastes que vamos a encontrar. Okay, but do I have to take a bus or a metro? Metro. Ok, bajamos y a la derecha. Sí, thank you. Mis sospechas eran ciertas. A mí el GPS me decía que era metro, no monorriel, así que ya nos explicaron que tenemos que bajar y a la derecha tomamos la estación de metro. Miren, y le pasamos justo al lado, donde está el coronel Sanders con su Coca-Cola de publicidad, allí. Esta es la entrada al metro. Vamos a ver la dirección hacia donde tenemos que ir, pero sobre todo dónde vamos a comprar el ticket. Bueno, luce bastante moderna la estación de metro, tiene aire acondicionado full, se siente súper fresco, está muy bien, miren, súper iluminado, áreas muy amplias. Vamos a ver si hay alguna maquinilla por acá para comprar. Aquí están las máquinas, vamos a ver si entonces nos venden el ticket. Nosotros tenemos que ir en dirección hacia, nosotros estamos aquí en Bukit Bintang, tenemos que ir hacia Pasar Seni. Fíjense que aquí nos dice cuánto cuestan. Aquí tú estás a 0.80, después 1.10. No estoy muy claro de eso, pero vamos a ver. Ahora tenemos que poner el destino, que es Pasar Seni. 1.40 ringgit por boleto. Aquí somos 2. A ver, solo acepta monedas de 10, de 20, de 50 céntimos y billetes de 1 y 5. Mira, aquí tengo mis billetitos, mis rengi. Les estuve mostrando estos billetes en el primer video, por si los quieren ver. Ok, el dinerillo por aquí. Uy. Casi que para que no te arrepientas. Para que no me arrepienta. Pero miren, está súper fácil la máquina. Solo 2 pasitos. Miren esto. Miren, me devolvió mi vuelto. Pero vean esto. Primera vez que yo veo esto. A ver, me devolvió ya mi vueltito. Aquí está. Y vean lo que es el pase de metro aquí en Malasia. Después de haber visitado ya casi 40 países, haber montado en tren en casi todos ellos. Y miren esto. Una ficha. Con razón decía token, es una ficha plástica redonda y este es el pase de metro aquí. ¿Qué tal? ¿Lo habían visto? ¿Sabían de esto? Está súper cool. Y voy con mi fichita muy emocionado. Es más, voy a comprar una ficha de esta para poder llevármela de recuerdo. Ajá, ¿y cómo será esto? Ah, miren, ¿ves? Tienen el ticket normal y los tokens. Miren, a ver. ¡Ey! ¡Qué cool! Me imagino que luego cuando haces todo el trayecto la metes en un lugar y ya te da la salida. Pero voy a comprar una para llevármela de recuerdo porque esto es algo único. Justamente aquí tenemos algo que les iba a comentar sobre pues la religión acá,
que ya les dije que pues la mayoría de las personas aquí son practicantes del Islam. Y fíjense que de las chicas tienen su hijab puesto. Pero miren, aquí no es la única religión que practican, pues aquí pueden encontrar hindús, pueden encontrar iglesias católicas, miren, lo impresionante del asunto es que conviven en perfecta armonía, sin ningún tipo de problema, y uno lo nota cuando va caminando por la calle y te consigues un templo budista, un templo hindú, una iglesia católica, y todo eso está en una misma calle. Y la gente como si nada, sin ningún tipo de problema, conviviendo en armonía, en paz. Y eso es algo que verdaderamente me impresiona ver. Ojalá que todo el mundo fuese así, porque no existirían las guerras. Y bueno, hablando del hijab, pues eso forma parte de la vida cotidiana aquí de las chicas, ¿no? Usar su velo musulmán. Pero eso no les impide ir perfectamente maquilladas, perfectamente arregladas, en sintonía, y eso puedes notarlo hasta cuando vas en la calle y ves a las chicas viendo su teléfono y logras echar el ojo y ves que están viendo tutoriales de cómo ponerse el velo, diferentes tipos de peinados, diferentes formas de poderlo utilizar. Y miren, ya estamos aquí accediendo al metro, ¿ok? Está impecable, moderno, el aire acondicionado full. De verdad, está muy bien. Esos son los beneficios de usar el metro, que aunque es un fastidio porque tienes que bajar y subir y caminas demasiado, Sí. pues es el beneficio, mientras que en el autobús no hace tanto fresco porque está abre y cierra ahí arriba. Sí. Aquí está un poco más fresco. No, está súper bien. Bueno, y ahí está bastante lleno, no está repleto. Fíjense que el pasillo está bastante desocupado. Tenemos aquí pantallas que nos van indicando por dónde vamos en este momento. Fíjense que estamos aquí, vamos ahorita a Merdeka y luego nuestra segunda parada es donde nos vamos a bajar. Pero fíjense que lo moderno que es, que tiene estas pantallas digitales, normalmente son pantallas diferentes. Por cierto, algo curioso que también ocurre aquí es que existen vagones específicamente para mujeres, como ya los hay en otros países. Aquí también los hay disponibles y pues está eso muy bien, para que las chicas se sientan un poco más protegidas, más seguras. Yo porque ando con Gabo y me siento muy bien, pero si estuviese sola, seguramente usaría el vagón, me sentiría más tranquila. Está bien. Ya llegamos a la estación donde nos vamos a bajar. Aquí sí hay escaleras eléctricas. Si te quedas a la izquierda, pues te mantienes. Si estás a la derecha, es para los que tienen un poco de prisa. Aquí funciona al contrario que en otros países. Y esto es al igual que el tema de los vehículos que van por la izquierda. Esto sí que me parece curioso. En Singapur era igual. Ahora me da curiosidad saber qué voy a hacer con esta ficha luego. Vamos a ver cómo nos va a dar el pase de salida. Vamos a conocer el mercado central de Malasia. No se me ocurrió un sitio más típico que también conocer para saber más acerca de la vida diaria de las personas acá, y quizás va a lucir totalmente diferente, o lo más probable, a la zona donde estábamos, y así vemos los diferentes contrastes. Y miren esto que particular, además que hay tiendas en el metro. Fíjense este cuarto acá para rezar. Y aquí pues cuando necesita alguien venir a rezar porque llegó el llamado, pues aquí está disponible el lugar para poder hacerlo. Tienen varias alfombras allí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Esto está súper curioso. Miren, y aquí te dice hacia dónde tienes que rezar, porque ellos tienen que rezar hacia la Meca. Entonces miren, allí tienen una flecha que les indica hacia dónde deben rezar y ponen el tapete en esa dirección. Fíjense que ese está puesto justo en la dirección hacia donde tienen que hacerlo. Qué diferente. Y miren, tienen aquí varios libros también, y esto está totalmente pues disponible para cualquier persona que entre al recinto. Miren, aquí tienen un calendario además con las horas y todo. Esto está súper curioso. Y esto, amigos, pues forma parte de la vida diaria de las personas acá. Ser tan importante para ellos, pues habilitan este tipo de lugares en sitios tan públicos como este, como lo es un metro, para que ni siquiera en el metro dejes de hacer. Para que aprendan un poco de malayo, que luar significa salida. Así que para allá vamos. Por aquí es el momento de saber lo de la ficha. ¿Será que la ficha se la queda uno y después la recarga? ¿Será que hay un lugar para introducirla? Una pequeña ranura. Mira. Ahí vamos. ¡Ay, qué cool! Hacia el mercado central es por acá. Creo que lo estoy viendo allá al fondo. Vamos a ver. En el caso que estuviese lloviendo, pues miren, toda esta parte es techada y aquí pasamos de un techito a otro. Estamos viendo ya el mercado, la entrada principal. ¡Wow! ¡Qué zona tan bonita! Porque aquí, si no hay semáforo para los peatones, aquí no te dan cedencia de paso a los vehículos. No están acostumbrados como a ese hecho, y así que tienen que tener cuidado. Miren, simplemente hay que pasar a lo bravo. Así que pendientes con eso.
bazar, además, miren, bisutería. Por ahí tiendas de todo tipo, ¿ok? Miren esto. Wow, miren estas figuras, qué cool. Están impresionantes, son Iron Man, Batman. Muy concurrido el lugar. Hay cada tiendita y cada lugar. Aquí nos vamos a llevar seguro el imán correspondiente de Malasia. Claro que sí. Vamos a ver cuál conseguimos bien bonito. Wow, miren, tenemos aquí algunas muestras de insectos, arañas, alacranes, murciélagos. Wow. Y hemos conseguido nuestro imán. Miren esta pieza hecha totalmente a mano. Están las Torres Petronas ahí. Está muy, muy bonita. Nos vamos a llevar esta. ¿Cuánto cuesta? 22 ringgit. Miren amigos, y fíjense cómo nos los entregaron, qué belleza, qué presentación, la verdad es que está increíble, me sorprende y costó apenas 22 ringgit, está muy muy bien, qué cool. Oh, miren estos chicos ahí con una pinta muy ochentosa, qué estilo. Les recomiendo es que se vengan con mucho tiempo para venir a este mercado, porque si se divierten en este tipo de lugares tienen que venir temprano, recorrer cada tienda, cada pasillo, pues se van a entretener muchísimo, y si se vienen con alguito de dinero mucho mejor, porque estoy seguro que van a gastar en algunas cositas. Hay demasiada variedad de productos, desde ropa, antigüedades, discos, miren, forros de teléfono, ropa, souvenirs, miren, de todo. Son estos pequeños detalles que hacen que te des cuenta dónde estás. Miren esa publicidad de estos trajes y vean esto, lo que les estaba diciendo, pues el velo musulmán. Para ella es muy importante de este lado del mundo estar a la moda con diferentes tipos. Miren todo lo que hay disponible aquí, Esto es la vida diaria de las personas aquí, amigos. Así es la vida en Malasia. Pues fíjense, aquí cerraron este negocio porque está en su hora de rezar y vuelve pronto. Le deja el número de teléfono por si necesitan algo con urgencia o algo así, pues deja el número de teléfono. ¿Qué tal? ¡Qué locura! Normalmente este tipo de letreros lo veríamos, pero escrito de que fui a almorzar, ya vuelvo. Es lo más común que podrías ver en un tipo de letrero así, que cierren un negocio por un momento. Pero para rezar solo lo ven en este tipo de países con esta religión. Y yo creo que esto también nos puede dar una idea de lo seguro que puede llegar a ser Malasia. Porque fíjense que él no cerró el negocio como tal de que guardó toda la mercancía que estaba al alcance de las personas ni nada. Simplemente puso su cadena para avisar que estaba rezando y que ya vuelve. Pero vean que simplemente está todo a la mano. Ahora, esto nos puede decir dos cosas: o que el país es muy seguro y no va a pasar absolutamente nada, o que también, además de eso, son muy unidos entre los mismos negocios de por aquí, que unos cuidan a los otros y pues lo pueden dejar en esta forma. En tus países, en un mercado como este, ¿dejarían un negocio así de abierto? Déjanos en los comentarios y de qué país nos estás viendo. Miren amigos, he hecho una compra compulsiva. Me he comprado 2 historietas. Primera vez que compro historietas, pero es que las vi encima del mostrador de una tienda y dije, wow, qué cool se ven. Miren, compré esta de Hulk y compré esta otra de Spider-Man. Miren qué belleza de historietas y son súper viejas. Miren, la de Hulk es de 1985, me costó 32 ringgit, y la de Spider-Man es de 1978 y me costó 60 ringgit. ¿Qué tal? Me gustaron. En el mercado, claro, que íbamos a encontrar un sitio de comida. Esta es como la feria de comida del mercado, está en la parte de arriba, y claro que había que estar presente el tema de la comida en este video porque forma parte importante de la gente aquí. Miren eso allí. Miren eso, esa forma de preparar la comida ya. Miren, un pareo, por ejemplo, aquí en el mercado cuesta 10 ringgit, o sea, $2, amigos. $2. Esta parte la están acondicionando. Fíjense que están poniendo puestos también en esta parte de afuera. Ya hay algunos ya colocados, todos estos de aquí, estos pequeños kioscos. Esta parte todavía están haciéndola. Tienen otras opciones por la parte externa del mercado, en donde quizás comprar una bebida, como lo están haciendo ellos aquí. Está súper cool esta área y está muy bonito este paseo. Además tiene ventiladores, está bien fresco, cubierto de la lluvia por si acaso.
Esto es algo que van a ver muy comúnmente, que las cocinas están abiertas a la vista, van a poder ver cómo hacen el proceso y justo al lado tienen pues las mesas para comer. Y esto es un restaurante muy típico en la calle aquí en Kuala Lumpur, pero lo impresionante es eso, nunca había visto que las cocinas estaban totalmente abiertas, está súper bien, porque tú ves allí todo el tema de la preparación, cómo lo hacen, hasta cómo lavan todo. Vinimos a ver este lugar que tenemos a la derecha, y es el templo de Sri Mahamariamman. Este, amigos, es el templo hindú más antiguo de Kuala Lumpur y fue construido en 1873. En la fachada hay 23 metros de altura y está totalmente cubierta por las figuras de 228 dioses, como ustedes ven, bellamente coloreados. En este momento pues están haciendo algunos trabajos de acondicionamiento, de restauración, pero allí podemos apreciar un poco del trabajo de las figuras. Bueno, pero seguramente que ustedes se están preguntando cuánto cuesta, por ejemplo, alquilar un apartamento, la vivienda aquí en Malasia. Depende de lo que quieras, en dónde lo quieras, ¿verdad? Qué tan grande y qué tan pequeño sea. La opción más pequeña, que es un apartamento tipo estudio de hasta unos 45 metros cuadrados, en una zona normal de la ciudad, puede estar sobre los $250 aproximadamente. Tomamos en cuenta que el salario mínimo está en $235, pues representa muchísimo dinero el tema del alquiler. Por eso muchísimas personas viven a las afueras de la ciudad, en zonas más populares, de bajos recursos, para que esto no represente un gasto mayor. Obviamente también compartiendo el apartamento con muchas otras personas y entre todos pagando la renta, porque si no sería imposible para las personas que ganan salario mínimo. También muchas de las personas que ganan salario mínimo obviamente también pues viven todavía en la casa familiar y pues pueden ahorrar en ese sentido dinero. Si nos vamos con los gastos de, por ejemplo, agua y electricidad en un apartamento, en ese ejemplo de 45 metros cuadrados, algo bastante pequeño, estaríamos hablando de unos $50 aproximadamente mensual. Con el tema del transporte, ustedes vieron que es muy barato, más o menos estaría rondando mensualmente los $20 aproximadamente. Esos serían precios netamente por allí redondeando, ¿no? O sea, más o menos a la media. Bueno, aquí también se va a conseguir el barrio chino. Justamente estamos pasando por él, lleno de negocios de todo tipo, de ropa, de comida, de bebidas. Y esta parece ser una bebida muy popular aquí porque la gente está haciendo fila para comprar. Se llama King Soya Bean. Como en todos los países, pues venir al barrio chino representa pues ahorrar dinero, compras baratas, y pues las personas aquí lo saben y vienen a este tipo de lugares. Miren cómo está repleto de personas con muchas opciones de qué comprar. Miren, algo que pueden conseguir son imitaciones de todo tipo. Miren, bolígrafo Montblanc, Gucci, cinturones. Thank you. Hay muchísimas imitaciones por todos lados de las marcas más reconocidas. Miren, Fendi, Balenciaga, miren aquí Moschino, Chanel. Van a poder conseguir imitaciones de todo tipo. Hay un puesto callejero aquí y es una óptica en la calle. Si se preguntan cómo es la parte de la seguridad en este país, yo les puedo decir que me he sentido totalmente seguro. O sea, nunca he sentido miedo o de alguna zona. La verdad es que me he sentido muy, pero muy seguro. La gente te lo hace sentir, te lo hace saber. Miren, la verdad es que no se tienen que preocupar por la seguridad acá. Simplemente, bueno, tengan quizás sentido común, tengan todas sus cosas bien a la mano, guardadas quizás en algunos casos, por lo menos cuando entran a este tipo de mercados así como más abarrotados de personas, por si acaso. Pero la verdad es que no me he sentido inseguro en ningún momento y es algo que debo destacar y que es punto positivo para Malasia, porque el hecho de uno estar paseando por sus calles y no tener que preocuparte en lo absoluto de nada ya es un gran, pero gran alivio. Y eso pues es una ventaja para las personas que hacen vida aquí, no tener que preocuparse por la inseguridad. Se vive bastante tranquilo. Wow, miren qué imponente se ve ahí el edificio. Mire, viendo el edificio así y las nubes pasando en dirección hacia donde nosotros estamos observando, da la sensación de que el edificio se está moviendo. 3 de 3 en este momento porque se acaba de venir el palo de agua, señores. Escuchen. Menos mal que en este momento estamos pasando por el mercado aquí del barrio chino. Fíjense que está allí lloviendo a cántaros. Esperemos que pase pronto para seguir recorriendo más de Kuala Lumpur. Y
esto es con algo que tienen que lidiar las personas a diario y lo hemos comprobado que es a diario, la lluvia. O sea, aquí lo más indispensable es tener un paraguas, un poncho y cuadrar bien los tiempos de lo que tienes que hacer en la calle para que aproveches cuando esté el sol, porque si no te toca lluvia. Vamos a tomar otro medio de transporte que es el bus. Esta parada sí está un poquito rara, es en el medio de la calle. Ahí está la acera, pero no hay como este lugar para quedarse. Cuesta 2 ringgit el autobús, es un poquito más costoso que el metro, pero siempre es un poco más caro en el bus. Aquí nos está ayudando una chica filipina para guiarnos un poquito. Bien acondicionados, están impecables, nuevecitos, aire acondicionado, como les digo, un muy buen transporte público. O sea, que un autobús tenga aire acondicionado es bastante raro, la verdad. Parecen de esos autobuses en los que Tipo utiliza, exacto, para distancias muy largas, que si requieres que, bueno, no haya luz porque te vas a dormir, que te eches para atrás, como en el caso del mío que ya está echado para atrás. No, está súper bien, Está genial, de verdad. muy bien. Tienen hasta para reposar los pies aquí. Y miren, aquí hasta los transportes públicos tienen cámaras de vigilancia. Miren, tienen justo una allí. Llegamos a nuestro siguiente punto y lo mejor de todo es que no está lloviznando. Bueno, un poquitico, una que otra gotita, pero se ve el cielo azul. Miren, avenidas amplias, muy bien cuidadas también, y eso que estamos bien a las afueras de donde estábamos hace un momento. Tenemos que atravesar todo ese mercado de allí para llegar a nuestro destino. Estamos muy cerquita ya del mercado Show Kit. Así se llama este mercado que vamos a estar visitando, que vamos a poder conseguir de todo, pero me dijeron que también era muy famoso por la comida que se logra conseguir en este lugar. Así que vamos a echar un vistazo a ver. A las afueras hay muchas ventas de frutas, verduras. Aquí ya estamos accediendo al mercado, es un mercado libre. Vamos a ver, uy, miren el durián acá, que lo vamos a estar probando, la fruta más apestosa del mundo. Tenemos algunos vegetalitos por acá. Aquí ya se están activando. Miren, aquí hay mariscos. Miren eso. Miren esto. Oh, por Dios. Bueno, eso sí que me causó impacto. Era la cabeza de una vaca allí puesta. Un poco de shock, la verdad fue muy fuerte de ver. Algo que sí leí es eso, que no es para todos los gustos venir a este mercado, pero bueno, forma parte también de la vida de las personas aquí. Lo que para ellos es usual, para uno quizás no. Esto debe de activarse más temprano, toda esta zona como de carnicería, pescadería. Vamos a ir hasta el fondo del mercado. Me imagino que es que se activa en la mañana porque, o sea, ahorita son 5 de la tarde y se ve que todos los puestos en su mayoría están cerrados. Ah, no, miren, no abre a las 6 de la tarde, abre a las 6 de la mañana, o sea, al día siguiente. Miren, frutas. Este es el área que está más activa. Miren, manguitos. Esto no sé qué es, parecen como unos aguacates raros, pero no son. Y sí que hay aguacates. Está súper activo este mercado. Hay mucha variedad de frutas. Miren, piña, melón, patilla. Miren esto, el durián. O mucha variedad de frutas, pero es el área que está abierta ahorita. Bueno, como ven, esto es un mercado bastante popular, es muy básico y pues donde la gente viene, miren en la parte de arriba del edificio, y pues aquí vienen a hacer sus compras porque es muy económico. Lamentablemente llegamos a una hora donde el mercado no está abierto al 100%, solamente está abierta la parte de las frutas. Además, en los alrededores también hay muchos negocios, todos estos de acá, hay áreas residenciales, esos edificios de allí. Vamos a echar un vistazo más por estos alrededores aquí a ver qué nos encontramos. Uy, miren estos postres aquí, se ven ricos, tortas, galletas, snacks, y yo con el hambre que tengo, ay muchacho, ¿qué será esto? No sé, algo raro. Sí, parecen totopos de un color medio raro. Bueno, lamentablemente no pudimos ver el mercado en su máximo esplendor, pero sí me resultó curioso venir a este lugar porque es el sitio, el mercado popular para los locales, ¿no? En donde vienen, hacen sus compras bien temprano en la mañana, a las 6 de la mañana. Llegamos 12 horas después, bastante tarde. Pudimos tener una idea de cómo luce y más o menos lo que se puede conseguir. Bueno, miren, sí vemos que es un poquito más desordenado que otros lugares que hemos visitado, que ya son como más enfocados hacia el turista. Esto ya tiene toda la vida aquí, ¿no? Y pues
el paso de los años se hace notar, pero entre el desorden hay un orden para ellos. Fíjense que cuando el puesto está cerrado, pues cubren algunas cosas con estos plásticos, algunas bolsas. Si dejan algunas cosas aquí, no todos se lo llevan, sino que simplemente lo tapan y lo cubren para el día siguiente comenzar otra vez las labores. Fíjense este lugar de aquí, fíjense, este puesto está totalmente tapado y tiene adentro sus cosas, miren. O sea que aquí es seguro dejarlas. Eso sí que me impresiona y es algo de lo que hemos estado hablando en cuanto a la seguridad. Y no hay peligro de que nadie se lo lleve, a pesar de que no hay nadie en absoluto. Y bueno, la verdad es que esta área, por ser el lugar donde está ubicado la carnicería, pescadería y todo eso, pues huele, miren cómo huele. Miren, así luciría pues todos los puestos de pescadería que hay dentro del lugar. Este está a pie de calle. Esto es lo único vivo aquí. Uy, miren esto, se están moviendo. Y están... Son como caracoles, ¿verdad? Sí, pero lo raro es que están todos bañados en barro. Como caracoles de barro, ¿será? Sí, no sé. Bueno, y para llegar a la siguiente zona, pues vamos a utilizar otro medio de transporte y ahí estamos viendo el monorriel. Miren, es el único que nos falta por probar, pero en este caso nos vamos a ir en un Grab, en un taxi, ¿ok? En la aplicación esta famosa que les mencioné. Me está costando 19 ringgit. Fíjense la diferencia a los 1.5 al 1.5 ringgit que nos costó el bus. Pues la diferencia es bastante grande, pero sigue siendo bastante económico porque son aproximadamente $4 por utilizar un taxi y el trayecto son unos 20 minutos aproximadamente. Ya ha llegado nuestro Grab. Hi. Hello. Hello. Bueno amigos, y qué más cotidiano que terminar este video sobre la vida aquí en Malasia con lluvia de fondo. No hay nada más común, no hay nada más tradicional para la gente aquí. Yo desde aquí voy a dar fin a este video esperando que les haya gustado, de que hayan aprendido un poco más acerca de la vida cotidiana de las personas aquí, del coste de vida en Malasia, sobre todo aquí en la capital Kuala Lumpur, que fue donde estuvimos recorriendo y haciendo todo este trayecto. Sí quisiera saber en los comentarios qué fue lo que más les llamó la atención de todo lo que vieron, de todos los lugares que visitamos, de las diferentes cosas que podemos conseguir y de lo que diferencia este país con el resto de otros que hemos visitado. Déjamelo en los comentarios porque los voy a estar leyendo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. Y si no se quieren perder toda la serie de Malasia, pues tienen que seguir allí en el botoncito rojo porque es la única manera y es un apoyo invaluable, amigos, para continuar haciendo esto que tanto me gusta y ustedes tanto disfrutan, se entretienen y aprenden. Si me quieren seguir a detalle en los lugares en los que estamos en el preciso momento que nos encontramos allí, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Así que amigos, aquí llegué justo en este lugar porque voy a probar la fruta más apestosa del mundo, pero eso en otro video. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere. Y mientras que yo hacía ese final, Angie espera aquí pacientemente bajo la lluvia. Adiós.